A lo que más le temo es al poder con impunidad. Le temo al abuso del poder y al poder de abusar. Isabel Allende. Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Un podcast de República. Bienvenidos a un episodio más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Orellana Boyer, es un gusto poder acompañarlos un jueves más. Hoy para hablar de un tema que nos afecta a todos. Un tema del que pues quizá todos los que manejamos, todos los que vamos por las calles de la ciudad con regularidad, nos hemos visto afectados. Y tiene que ver con dos entidades en particular. Por un lado, con la Policía Nacional Civil y por otro, con la Policía Municipal de Tránsito, específicamente de los municipios del área metropolitana. La razón por la cual, pues en esta semana no teníamos invitado y me di el permiso de hacer un programa de este tipo es porque hace un tiempo, justamente en República, publiqué un artículo que vamos a compartirles y pueden ingresar a él a través de la descripción del programa, a través de YouTube específicamente. Ahí pueden ingresar al link de ese artículo que escribí hace un tiempo, del cual sigo recibiendo comentarios. Es un artículo que se ha movido bastante y tiene que ver con las multas que impone la Policía Municipal de Tránsito. Resulta que, pues últimamente es bastante común que vayamos en nuestro carro, pues, tranquilos, manejando, y de la nada el mayor miedo es toparnos un retén. Sea un retén de la PNC o un retén de la PMT. En el caso de los retenes de la PMT, pues lo que me pasó a mí en particular y lo que a muchas personas les ha pasado, particularmente ahora en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, si uno va circulando en carretera Salvador, por ejemplo, ya sea de bajada o de subida, se encuentran esos retenes de policías vestidos de amarillo, que le piden a uno que baje la ventana, le piden sus documentos, le piden su licencia, le piden su tarjeta de circulación, se la meten y se la guardan en la bolsita, no se la devuelven a uno, se la guardan, y le dicen, mire, usted tiene X cantidad de multas. Si las paga ahorita, le hacemos el 50% de descuento. Páguelas ahorita con POS, cual si fuera una oferta. Y si no, pues nos quedamos con sus documentos y tiene que irlos a recoger a la municipalidad y pagar ahí sus multas con el 100% de la multa. E incluso llegan al punto en el cual lo amenazan a uno con quitarle el carro. El otro supuesto es pues algo muy común. Si a ustedes les gusta salir de noche, pues posiblemente les ha pasado. A mí me pasó hace una semana. Y lo que sucede es que ver una patrulla de la Policía Nacional Civil en la noche, creo que es el terror de todos. Policía Nacional Civil que supuestamente su intención es protegernos. Su intención debería ser darnos seguridad. Su intención debería ser pues darnos incluso esa sensación de seguridad cuando uno los ve. Y que pasa totalmente lo contrario. Uno tiene miedo no solo a que lo paren, sino además al miedo a que uno lo paren. Tiene miedo a lo que sea que la policía pueda inventarse, lo que sea que la policía pueda pedir como un chantaje, un soborno, pues para uno dejarlo circular libremente y no hacerle nada malo. ¿A qué voy con todo esto? Todo esto voy a que, pues brevemente voy a tratar de hacer una especie de guía práctica en este podcast de qué hacer en cualquiera de los dos casos. Si nos para la PNC o si nos para la Policía Municipal de Tránsito. Pero para esto hay que empezar por 3 principios básicos. El primer punto. Hay un principio fundamental que forma parte de la Constitución Política de Guatemala, forma parte de los derechos que todos los guatemaltecos tenemos y de las garantías que todos los guatemaltecos tenemos. Y es el principio de legalidad. Las constituciones muchas veces se olvidan que sirven para limitar el poder que tienen los políticos. La Constitución no sirve para andar repartiendo derechos, la Constitución no sirve para organizar la estructura del Estado. Esas son funciones secundarias o incluso algunas de ellas, como repartir derechos, no son sus funciones. Las constituciones nacen con la intención de limitar el poder de los gobiernos. Y en esa línea, el principio de legalidad garantiza que cualquier funcionario público, cualquier empleado público, cualquier servidor público, como un policía municipal de tránsito o un policía nacional civil, tiene la obligación de limitarse a hacer lo que la ley le permite. No puede hacer nada más
en ejercicio de su función, que eso que la ley establece claramente que puede hacer. Cualquier cosa que haga fuera del marco de la ley es un abuso de autoridad y una extralimitación del poder que la ley le ha conferido. Y cuando digo ley me refiero a una ley emanada del Congreso. En segundo punto, el derecho de defensa. Cualquier guatemalteco, cualquier persona que esté en Guatemala, si va a ser acusada, cualquier persona a la cual se le busque imponer una sanción, tiene derecho de defenderse antes de que la sanción le sea impuesta. Llevamos dos. Y el tercero es uno que usualmente no se conoce y es, o por lo menos fuera del gremio del derecho y de la abogacía, y es el que los reglamentos que emiten las municipalidades, los reglamentos que emiten los ministerios, los reglamentos que emite el ICS, los reglamentos que emite cualquier entidad de gobierno, únicamente sirven para desarrollar el contenido de las leyes que crea el Congreso. Es decir, el Congreso crea una ley y el reglamento desarrolla el contenido de la ley. Lo que ha pasado es que los reglamentos, lamentablemente, amplían el contenido de la ley y eso es abiertamente inconstitucional. Y basta leer una constitución para darse cuenta de lo bien fundamentados que están estos tres principios básicos que mencionaba. Dicho eso, pasemos entonces al caso de los abusos de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil surge después de una serie de décadas, por no decir incluso siglos, en los cuales, pues sí, la policía hacía las veces de una especie de guardia, una especie de gendarmería, una especie de guardia militarizada que no respetaba, pues, muchas garantías. En tiempos del conflicto armado interno, si uno era considerado un detractor del gobierno, independientemente de la índole del gobierno, pues la policía fácilmente podía capturarlo y torturarlo a uno. En tiempos de Jacobo Arbenz y Juan José Arevalo, la policía fácilmente podía capturarlo y torturarlo a uno, sin respetar ningún tipo de garantía. De ahí surge la Policía Nacional Civil y la ley constitutiva de la Policía Nacional Civil es clara al establecer en su artículo 12 que la Policía Nacional Civil debe respetar la Constitución, no debe actuar de forma arbitraria y debe ajustar su actuar a los derechos humanos. Sin embargo, cuando uno va en el carro, el primer artículo que le dice a la policía que es su fundamento legal para pararlo y bajarlo del carro e incluso registrar el carro y registrarlo a uno. A mí me pasó eso como mencionaba, hace muy poco tiempo y fue una experiencia muy incómoda en la cual me detuvieron, eran como la 1 de la mañana, yo iba sin ni un trago encima. Me bajaron del carro, me hicieron bajarme del carro y realmente yo me bajé del carro porque era más fácil bajarme del carro que seguir perdiendo el tiempo y esperar que llegara un abogado o alguien por el estilo a apoyarme. Decidí bajarme del carro, llevar la fiesta en paz, resignarme a que ni modo, me estaban parando y lo más rápido era bajarme del carro. Me revisaron el carro e incluso me intentaron mantener ahí un tiempo con tal de que les pagara algo. La típica frase de, bueno, ¿y cómo nos vamos a arreglar? Y yo, ¿cómo nos vamos a arreglar de qué? Si yo no cometí ningún delito, ninguna falta. El punto es que el artículo que cita la policía es el artículo 25 de la Constitución, que dice: el registro de las personas y de los vehículos solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad, cuando se establezca causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas. Esto, pues, realmente es un hito histórico que estuviera plasmado en la Constitución, porque como decía, por años esta garantía no existía y el registro de personas se podía hacer según la conveniencia del gobierno de turno. El hecho de que este artículo sea insertado en la Constitución de 1985 lo que garantiza, pues, es una serie de requisitos para que uno pueda ser, pues, registrado, ya sea el vehículo que le pertenece a uno o pues, uno mismo a nivel personal. El punto acá, la palabra clave, la frase clave es causa justificada. ¿Qué es una causa justificada? ¿Quién define qué es una causa justificada? Aparentemente los policías nacionales civiles, los elementos de la Policía Nacional Civil, se han arrogado a la facultad de determinar qué es una causa justificada y qué no. Sin embargo, no se nos tiene que olvidar que la Constitución es muy clara al establecer
en lo relativo al organismo judicial y a la Corte Suprema de Justicia, que son los jueces del organismo judicial los únicos competentes para impartir justicia. En esa misma línea, hilando un poquito más fino, el Código Procesal Penal es claro y es la última norma que prometo que voy a citar para no aburrirlos citando normas. Dice, inspección y registro. Cuando fuere necesaria inspeccionar lugares, cosas, un carro o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontraron vestigios de delito o se presuma que en determinado lugar se oculta al imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. En ese sentido, si yo no he cometido ningún delito y no hay una orden judicial que faculte a la Policía Nacional Civil para darle una causa justificada, incluso la mera sospecha, para revisarme a mí o mi vehículo, la Policía Nacional Civil no puede bajarme de mi vehículo, revisarme a mí, ni revisar mi vehículo. Es tajante la regulación. Insisto, el fundamento es el artículo 25 de la Constitución, el artículo 187 y el artículo 187 del Código Procesal Penal. La única situación en la cual me podrían bajar de mi carro, si no tienen una orden de juez, es si yo estoy activamente cometiendo un delito. Por ejemplo, si voy manejando borracho. Manejar borracho sería una circunstancia justificable para que me bajen del carro porque es un delito, contemplado dentro del Código Penal. Es una falta a las normas de tránsito, pero más que una falta a las normas de tránsito, es un delito manejar en estado de embriaguez. Y existe una causa justificada en flagrancia por la cual me pueden bajar de mi vehículo. Pero la mera sospecha, por ejemplo, que me decían, es que no, y eso me lo dijeron los policías, es que no sabemos si usted puede estar llevando drogas en su carro. Yo le digo, bueno, mire, usted puede sospechar que llevo drogas, que llevo personas, que estoy traficando personas, puede sospechar lo que quiera. Puede sospechar hasta que tengo el mismo laboratorio de drogas acá dentro de mi carro. Pero la mera sospecha no es causal suficiente para justificar que usted me baje del carro, porque no se puede demostrar que yo estoy cometiendo un delito. Entonces, en esa línea, en cualquier situación en la cual los intenten bajar de su carro, lo recomendable es llamar de inmediato a un abogado si ustedes quieren negarse a bajarse del carro, porque están en su legítimo derecho a hacerlo si no han cometido ningún delito en flagrancia o si no hay una orden de juez que los elementos de la policía les presenten para bajarlos de su carro. Por otro lado, para ser breve con relativo a la Policía Municipal de Tránsito, en el caso de la imposición de multas, esto es un poquito más fácil. Mencionaba el derecho de defensa. Con anterioridad mencioné el derecho de defensa al inicio del programa y básicamente el proceso es el siguiente. Si a mí me quieren imponer una multa, pues no puede usarse el reglamento de tránsito como fundamento, como me decía el policía, para quitarme mi licencia, mis documentos y mi vehículo, porque no había pagado 3 multas en el pasado. Yo bien podría tener 1,400 multas sin pagar en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, que si no se siguió el procedimiento para imponerme la multa, esas multas no se consideran válidamente impuestas y no pueden hacerme nada, ni quitarme mi licencia, ni mucho menos la tarjeta de circulación, y aún peor, no me pueden quitar el vehículo. El fundamento para imponer las multas está en el artículo 31 de la Ley de Tránsito, que establece 3 requisitos en particular. Primero, un policía municipal de tránsito debe detenerme y entregarme una boleta. La boleta debe tener, pues, un aviso, una boleta física, no electrónica, una boleta física, que contenga un aviso, que diga la infracción cometida, el artículo de la ley que transgredí y la sanción que me van a imponer. Luego de eso, la misma ley de tránsito establece que debe citarme el juzgado de asuntos municipales, y esa es la notificación, debo presentarme al juzgado de asuntos municipales, y el juzgado de asuntos municipales es quien me tiene que imponer la multa. Entonces, en esa línea tenemos, pues, 2 puntos. Por un lado, la notificación, debe haber una notificación de la multa impuesta, según los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de Tránsito. Y por otro lado, deben entregarme una boleta física. Esto implica una cosa, y es que las multas impuestas por radar de velocidad, esas multas que, por ejemplo, vamos en el columpio de Vistahermosa y de la nada, porque íbamos a 100 km por hora, nos aparece una multa cuando vamos a pagar la tarjeta de circulación y no nos dejan imprimir la tarjeta de circulación porque tenemos una multa en el columpio de Vistahermosa, es abiertamente ilegal. Porque mientras la ley de tránsito no establezca que puede imponerse una multa por medio de un radar de velocidad
Y mientras la ley de tránsito no establezca el procedimiento para notificar de forma electrónica a las personas de esa multa que le fue impuesta, no hay forma de que se pueda imponer la multa. Lo que es más, las infracciones de tránsito no las cometen los vehículos, las cometen las personas. Y la ley de tránsito es clara al establecer que la infracción debe imponérsele a una persona, no a un vehículo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si voy manejando y el carro en el que iba, que supuestamente tenía multas, no era el mío, sino el de mi hermano? O el mío, no era el mío, sino el de un conocido. ¿Por qué debería yo pagar la multa de alguien, la multa de la infracción que alguien más cometió? Esa es la lógica detrás de esta normativa y es la lógica que convenientemente los policías municipales de tránsito y no los policías, las administraciones municipales deciden completamente pues ignorar y pasar por alto con tal de poder cobrar las multas que se les da la gana. Al final de cuentas es un problema, porque siempre existe la amenaza de que me van a quitar mis documentos o mi vehículo. La amenaza de decomisarle el vehículo a una persona o la tarjeta de circulación si no se cede ante la extorsión o el chantaje del policía que dice o paga o no le devolvemos nada y viene acá una grúa a traer su carro es completamente ilegal. El artículo 35 de la Ley de Tránsito es claro al establecer que la incautación de vehículos es una sanción que puede imponer un juez de asuntos municipales, pero bajo ninguna circunstancia establece que esa sanción puede imponerse por la falta de pago de multas. Los agentes de la PMT son muy hábiles y vienen y sacan el artículo 180 del reglamento, y es su fundamento, 190, perdón, el artículo 190 del reglamento de tránsito, porque eso es el agente que me detuvo también hace poco tiempo y que ha detenido a muchas personas, dice, no, pero es que mi fundamento es el artículo 190 del reglamento de la ley de tránsito. De hecho, el alcalde Sebastián Siero me contestó un tuit en el que mencionaba que el fundamento para hacer ese tipo de cobros ilegales era el reglamento de la ley de tránsito, que como ya dijimos al principio de este podcast, no es fundamento para poder proceder a cobrar multas, ni mucho menos. El reglamento lo que dice es que el traslado de un vehículo al depósito municipal solo puede hacerse tras haber pasado 30 días desde que se impuso la multa. Esto, pues ya dijimos que la multa para ser debida impuesta se me tuvo que haber dado una boleta, tuve que haberme presentado yo al juzgado de asuntos municipales o por medio de esa boleta enterarme que tenía que presentarme al juzgado de asuntos municipales. El juzgado de asuntos municipales tiene que haber dejado en firme esa multa que el oficial de la PNC recomendó que me fuera impuesta. Y entonces, solo después de seguir esos 3 pasos, se puede considerar que si yo no cumplo con pagar la multa en el plazo que me dé el juzgado de asuntos municipales, yo incumplí con el pago de la multa. Entonces, en esa línea es una cuestión de hilar muy fino. Pero si yo no he seguido todo este procedimiento por cada multa que la Policía Municipal de Tránsito me ha querido imponer, si a mí no se me ha entregado una boleta, si a mí no se me ha citado al juzgado de asuntos municipales, si yo no me he presentado al juzgado municipal y no me han dado pues, una resolución en firme a la imposición de esa multa, no se considera que la multa fue impuesta, razón por la cual no hay causal para que me quiten mi vehículo. Todo esto redunda en lo mismo que hablábamos con la Policía Nacional Civil. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos si vamos en el carro y nos paran y nos quitan los documentos? Mi recomendación, lamentablemente, ha llegado a ser, pues bueno, en el caso de las tarjetas de circulación, nunca entreguen la tarjeta de circulación original, den una copia legalizada, que es completamente válida, de la tarjeta de circulación, entréguenla una copia legalizada por abogado. En el caso de la licencia, uno tiene la obligación de identificarse con los elementos de la Policía Municipal de Tránsito, pero no tiene la obligación de entregarles la licencia. Entonces uno puede enseñarle la licencia sin necesidad de entregarle la licencia y que a partir de que uno se las enseña en el marco de la puerta o del vidrio de la puerta del carro, pues ellos tienen que tomar los datos y revisarlo. Y, pues bueno, si ustedes llega al punto en el cual la policía los está reteniendo de forma ilegal por mucho tiempo, incluso a mi juicio hay una legitimación para irse al lugar. O bien pueden llamar a un abogado para que los llegue a asistir en caso esto quiera pasar. Al final de cuentas, mientras sigamos cediendo bueno, ¿qué pasa? No pasa nada con que me baje de mi carro y me revisen. Si seguimos con esa actitud de resignación ante los abusos de poder constantes, cada vez van a ser más los abusos que se van a seguir cometiendo. Por muy pequeños que sean considerados esos abusos, sea un registro del carro que dure 5 minutos o sea una multa de 100 quetzales la que tuve que pagar, son abusos que van sumando
Y al final de cuentas terminan empoderando a funcionarios con pues, poderes, valga la redundancia, que son completamente ilegítimos. El parar el actuar arbitrario de las autoridades de tránsito y de las autoridades de la Policía Nacional Civil está completamente en nosotros. E incluso, pues podríamos llegar al punto de denunciarlos y se puede interponer una denuncia por cada vez que esto no suceda de abuso de autoridad. El Código Penal es muy claro al establecer que existe un abuso de autoridad en estos casos. Si no me creen a mí, pueden irlo a leer al Código Penal en su artículo 418 y pues proceder a denunciar a la autoridad de tránsito o de la Policía Nacional Civil que los detuvo. Eso es todo por hoy, así que nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.